En este ejercicio 1 dice, observe las siguientes semireacciones e indique cuál de las dos sustancias está más oxidada en cada semireacción. Y tenemos 3 puntos. Para todos pide qué característica considera usted para elegir la sustancia más oxidada. En este primer punto vemos dos compuestos. Aquí a la izquierda es un propanal, un aldehído incoloro, y a la derecha el ácido propanoico. La diferencia entre ambos es que el ácido propanoico, con su ácido carboxílico, presenta un átomo de oxígeno más que el propanal. En el segundo punto vemos dos ácidos grasos, el ácido palmítico, que es un ácido graso saturado, y el ácido palmitoleico, que es un ácido graso con una doble ligadura entre carbonos y es un ácido graso monoinsaturado. La diferencia entre ambos es que el ácido palmítico tiene 32 hidrógenos y el ácido palmitoleico tiene 30 hidrógenos. Ambos tienen 16 átomos de carbono. Por último, en esta parte vemos el ion cobre, que pierde un electrón para transformarse en cobre 2+. Entonces, para determinar cuál es la sustancia más oxidada, vamos a recordar el concepto de oxidación como la ganancia de átomos de oxígeno. Por lo tanto, entre el propanal y el ácido propanoico está más oxidado. También lo vemos como la pérdida de hidrógenos. Por lo tanto, entre el ácido palmítico y el palmitoleico, es el palmitoleico con menos hidrógenos el que está más oxidado. Y en este último punto vemos la pérdida de electrones con el ion cobre, como el ion cobre 2+, el que está más oxidado porque ha perdido un electrón. También podemos ver a la oxidación como pérdida de hidruro, esto como hidrógeno con carga negativa. Esto se ve mucho, lo vamos a ver y lo hemos visto ya, en deshidrogenasas ligadas al NAD. Por otro lado, aquí tenemos los criterios de reducción, que son lo contrario a la oxidación. Entonces, redox, la definición, cuando ocurre una reacción de oxidación, debe ocurrir simultáneamente una reacción de reducción. Los electrones liberados en la reacción de oxidación son captados inmediatamente por otra especie química que al recibir esos electrones se reduce. Por lo tanto, oxidación y reducción son procesos acoplados. El ejercicio 3 pregunta, ¿qué es el potencial de reducción estándar? Sabemos que los pares redox conjugados difieren en su tendencia a aceptar electrones. Esta tendencia se conoce como el potencial de reducción. Este potencial de reducción indica la tendencia a reducirse, o sea, a captar electrones de la especie oxidada del par. En condiciones estándar, y justamente el potencial de reducción estándar se calcula con las concentraciones 1 molar de todas las especies, 25 grados de temperatura y el pH de 7, y así se define el potencial de reducción estándar. Siguiendo con el ejercicio 3, pregunta, ¿cuál es el potencial de reducción de referencia? Bueno, se toma por convención como referencia el potencial de reducción del hidrógeno mediante el uso de un electrodo. Aquí vemos el electrodo de hidrógeno, que consiste en hidrógeno gaseoso a una atmósfera de presión, en equilibrio con una solución de protones 1 molar a 25 grados. Recordemos que estamos en las condiciones estándar. Y en este electrodo tendrán lugar dos posibles semireacciones, la de reducción, en donde el protón más el electrón da hidrógeno 2, o la de oxidación, en donde el hidrógeno se oxida liberando el protón y liberando los dos electrones.
el electrodo de referencia de hidrógeno a pH 0, recuerden que estamos con una concentración 1 molar de protón, se ha definido arbitrariamente con un valor de su potencial de reducción de 0 volts. Y este es el valor del potencial de reducción del hidrógeno de referencia con el pH de 0. Podemos mencionar, es interesante considerar el pH 7, ya donde la concentración de protones va a ser de 10 a la menos 7 molar. Nos resulta más interesante para nuestros sistemas biológicos. Y este electrodo del hidrógeno de referencia, ya a pH 7, se ha calculado previamente y su valor da menos 0,421 volts. Una vez que ya conocimos el electrodo de hidrógeno y el valor de potencial de reducción estándar de referencia, podemos ver cómo se estableció la escala de potenciales de reducción. Teniendo el electrodo de referencia de hidrógeno, se coloca en otro electrodo la sustancia a analizar, tanto la especie oxidada del par como la especie reducida del par en cuestión, ambas en concentraciones 1 molar. Se ponen en contacto los dos electrodos mediante un puente salino por el cual se permite el pasaje de electrones y se adosa un voltímetro que permite medir este pasaje y cuantificar un valor cuya unidad es el volt. Tenemos entonces dos situaciones posibles. Si frente a la sustancia en el electrodo de hidrógeno se produce la oxidación del hidrógeno, perdiendo electrones, los electrones van a pasar por el puente salino y van a llegar hasta el electrodo de la sustancia de manera de reducir la sustancia, el par oxidado de esta sustancia. Se veía que el valor del voltímetro daba un valor positivo y se consideraba que A es un agente oxidante porque oxida el hidrógeno 2. El valor del voltímetro daba positivo, mayor que 0, o sea que los electrones estaban fluyendo espontáneamente desde el electrodo con valor 0 a un electrodo con un potencial de reducción con un valor mayor que 0. La otra situación posible es que frente al electrodo de A y A-, en el electrodo de hidrógeno se produzca la reducción de protón con ganancia de electrones, ¿sí? La hemireacción de reducción. Se veía entonces que el valor del voltímetro daba un valor negativo menor que 0 y se consideró entonces a la sustancia como un agente reductor porque podía reducir a los protones con electrones para dar hidrógeno. En este último caso, los electrones están fluyendo espontáneamente desde un electrodo con un potencial de reducción negativo hacia el hidrógeno, el electrodo de hidrógeno que tiene un potencial de reducción 0. ¿Sí? Recordemos que estos siempre son potenciales de reducción estándar. De esta manera se pudo calcular y establecer la escala de potenciales de reducción para muchas sustancias. Y se pudo también corroborar que los electrones fluyen espontáneamente desde el par que tiene menor potencial de reducción al par redox que tiene mayor potencial de reducción. Entonces, en la escala de potenciales de reducción, que se ha calculado como recién lo vimos, observamos que son agentes reductores las sustancias que tienen potencial de reducción negativos, mientras que son agentes oxidantes las sustancias que tienen potencial de reducción positivos. Los agentes reductores tienen alta tendencia a ceder los electrones, mientras que los agentes oxidantes tienen gran tendencia a captar los electrones, siempre tomando en cuenta el potencial de referencia del hidrógeno a pH 0, que es igual a 0.
Aquí vemos una tabla de potenciales de reducción estándar de sustancias de importancia biológica. Muchas de estas sustancias ya las hemos visto y mencionado y otras las veremos en esta materia. Observamos que tienen diferentes valores de potenciales de reducción. Aquí el potencial de reducción estándar del electrodo de hidrógeno a pH 7 es menos 0,421 volts y no es 0. ¿Cuál sea de estos pares, la sustancia que se reduzca y cuál se oxide, va a depender estrictamente de cuáles sean los pares que se enfrenten en una reacción redox. Podemos afirmar que las sustancias con potenciales de reducción más negativos serán buenos agentes reductores, mientras que las sustancias con potenciales de reducción más positivos serán buenos agentes oxidantes, siendo el oxígeno el agente oxidante por excelencia, que se reduce a agua, oxidando, por supuesto, otras sustancias reducidas. Para eso solo basta ver que tiene el valor de potencial de reducción más alto de toda esta tabla. Siguiendo con los ejercicios, vamos a ver el ejercicio 7. Pide calcular la constante de equilibrio de la siguiente reacción a 25 grados y pH 7. Es decir, que estamos en condiciones estándar. Tenemos una sustancia reducida más NAD para dar una sustancia oxidada y NADH, que es el NAD reducido. La diferencia en el potencial de reducción es menos 0,115 volts. Nos da estas opciones múltiples y recordemos que cuando participa el NAD que es oxidado y el NADH su forma reducida, siempre se transfiere una forma hidruro que tiene 2 electrones. ¿Por qué esto es importante? Porque antes que nada, para resolver este ejercicio, tenemos que calcular el valor de delta G estándar, que si se acuerdan de la fórmula era el número de electrones por la constante de Faraday por el delta E, en este caso estándar. Y esto lleva un signo negativo adelante, o sea que en esta reacción el valor nos va a dar positivo para el delta G en 5.304,26 calorías mol. Es decir que esta reacción es una reacción endergónica en condiciones estándar. Vamos a calcular ahora sí la constante de equilibrio, que si se acuerdan de bioenergética era esta ecuación, el planteo para calcular la constante de equilibrio, la temperatura a 298 Kelvin y la constante de los gases, y esto nos da un valor de 1,29 por 10 a la 4, o sea que el valor es el punto es A. La respuesta correcta es la A. Bueno, y seguimos con el ejercicio 9. Ordenen las siguientes sustancias en orden creciente de tendencia a reducirse. Es decir, tenemos que ir de la que tiene menor potencial de reducción al mayor potencial de reducción. Si miramos esta lista, vamos a ver que el que tiene menor potencial de reducción o menor tendencia a reducirse es el hidrógeno. Luego le va a seguir el NAD-NADH, que siempre se considera como un agente reductor por excelencia en los sistemas biológicos. Luego, el otro valor que sigue es el del piruvato lactato, con menos 0,185 volts. Luego tenemos oxalacetato malato, un poco más positivo aún el par fumarato succinato, con un potencial de reducción estándar de menos 0,031 volts. Luego ya tenemos pares como el citocromo B, que ya tiene un potencial de reducción estándar positivo, con mayor tendencia a reducirse. Luego, el par citocromo C, que también tiene un potencial de reducción positivo.
Y finalmente, el que tiene el mayor potencial de reducción es el par oxígeno-agua con un valor de más 0,816 volts. Por lo tanto, mayor tendencia a reducirse, mayor potencial de reducción. Entonces el orden creciente nos queda de esta manera. En el ejercicio 12, dice, según los datos del problema 9, responda a las siguientes preguntas, en todos los casos en condiciones estándar, y justifique desarrollando las ecuaciones. El A. Si se pone a reaccionar el par piruvato-lactato con el par NAD-NADH, aquí está el B con el E, ¿quién se reduce y quién se oxida? Recuerden que tenemos que mirar los potenciales de reducción y el potencial de reducción del par NAD-NADH es menor al potencial de reducción del par piruvato-lactato. Por lo tanto, los electrones van a ir desde el NADH, la especie reducida, hacia el piruvato para dar el lactato y el NAD, que está oxidado. Aquí están las ecuaciones y su desarrollo. Podemos calcular el delta E como siempre el potencial de reducción del aceptor menos el potencial de reducción del dador, da un valor positivo. Y recuerden que si el delta E da un valor positivo, cuando hagamos el cálculo del valor de delta G, va a dar un valor negativo, o sea que estamos viendo una reacción espontánea, exergónica. Y lo asociamos con un delta E con un valor positivo. Seguimos con la tabla o la lista de los potenciales de reducción a mano y vemos el punto B. Si se pone a reaccionar el par oxígeno-agua con el par fumarato-succinato, ¿quién se reduce y quién se oxida? Como aquí vimos que ya hemos mencionado que el oxígeno es el agente oxidante por excelencia, va a ser casi siempre en estas listas el que se vaya a reducir a agua. Aquí tenemos oxígeno a agua porque tiene un potencial de reducción muy positivo y el succinato fumarato tiene un potencial de reducción de menos 0,031 volts, por lo cual la reacción esta es espontánea y el valor de delta E da 0,847 volts. Y en el último punto, reaccionan el citocromo B en su forma oxidada o reducida con el par oxígeno-agua. Va a reaccionar el citocromo B reducido con oxígeno para pasar a citocromo B oxidado más agua. Y esto da un delta E estándar de 0,786 volts. Como en ambos casos, estos dos últimos casos, el delta E es positivo, lo asociamos cuando hagamos los cálculos con un delta G negativo, o sea, son reacciones espontáneas. Vamos a ver ahora el ejercicio 14. Tenemos una reacción de malato más NAD para dar oxalacetato, la forma oxidada del malato, y para dar NADH, la forma reducida del NAD. El delta G estándar de esta reacción es 7,1 kilocalorías por mol. Y pide calcular el delta G real y el sentido de la reacción a 25 grados y pH 7. Y me da concentraciones reales de reactivos y productos. ¿Se puede calcular el delta G real con la ecuación de Gibbs que hemos visto en las clases de bioenergética? Sí, se puede calcular, pero aquí, en esta clase, tenemos que usar los datos del potencial de reducción del problema 9. Entonces tenemos que aplicar la ecuación de Nernst, que como ya vieron es el potencial de reducción real es igual al potencial de reducción estándar más R por T sobre N, número de electrones por la constante de Faraday, por el logaritmo natural de la especie oxidada, es decir, el aceptor de electrones, sobre la especie reducida, es decir, el dador de electrones.
Entonces, en este ejercicio y en este tipo de ejercicios, tenemos que poder calcular el potencial de reducción real para cada par redox que está en juego en la reacción química, para lo cual tenemos que utilizar el potencial de reducción estándar de la lista 9, del problema 9. Aquí tenemos el potencial de reducción estándar para el par NAD-NADH y vamos a ver cómo se aplica la ecuación de Nernst. El potencial de reducción real del problema 9 más, como ya vimos, R por T sobre N por F y el logaritmo natural del aceptor de electrones del par, que es el NAD, y el dador de electrones del par, que es el NADH. Siempre recuerden que el aceptor de electrones es la forma o la especie oxidada del par, mientras que el dador de electrones siempre será la forma o especie reducida de cada par. Y aquí calculamos el potencial de reducción real. Lo mismo tenemos que hacer para el par oxalacetato malato. Aplicar la ecuación de Nernst, en donde aquí el oxalacetato es el aceptor de electrones, ya que es la especie oxidada, mientras que el malato es el dador de electrones, ya que es la especie reducida. Aquí tenemos el potencial de reducción, el valor estándar que estaba planteado en el problema 9, y calculamos el potencial de reducción real del par oxalacetato malato. Entonces, ¿cuál es el valor de delta G real y el sentido de esta reacción planteada en este ejercicio? Vamos a realizar el delta E real, ahora con los valores de potencial de reducción reales calculados. Tenemos aquí el potencial de reducción real del aceptor de electrones, que es el NAD, del par NAD-NADH, menos el potencial de reducción real del dador de electrones, que es el malato, del par malato-oxalacetato. Nos da un valor de delta E que ya ven que es negativo, menos 0,094 volts. Por lo tanto, al calcular el delta G real, nos da un valor positivo de 4.400 calorías por mol. Esto está indicando que el valor de delta G real es 4,4 kilocalorías por mol y la reacción ocurre espontáneamente hacia la izquierda. Es decir, como está planteada en el ejercicio, la reacción es una reacción endergónica. La reacción que ocurre en estas condiciones y concentraciones que plantea el ejercicio, la reacción que ocurre realmente es esta. Oxalacetato más NADH para dar malato más NAD. Recuerden siempre en todos estos ejercicios y en general que puede haber pequeñas diferencias en los resultados que obtengan con los de la guía por la cantidad de decimales que cada uno utilice. Seguimos con el ejercicio 15. Dados los siguientes pares redox, piruvato a lactato y NAD a NADH, son dos hemireacciones de reducción. Utilizando los datos del problema 9, indique el delta G real de la reacción espontánea a 37 grados, si las concentraciones intracelulares son las siguientes que da el problema. Las concentraciones de tanto reactivos y productos están expresadas como milimolar. Debemos pasarlas a molar para utilizar la ecuación de Nernst. Recordemos, y ya sabemos, que la reacción será espontánea cuando los electrones se transfieran desde la especie reducida del par con menor potencial de reducción a la especie oxidada del par con mayor potencial de reducción. Entonces, lo que tenemos que hacer en este problema es plantear los potenciales de reducción reales de cada par para poder establecer la reacción espontánea. Calculamos los potenciales de reducción reales para cada par. Para el par NAD-NADH, primero aquí vemos el potencial de reducción estándar del par, que estaba ya planteado en el ejercicio 9, en la tabla. Por eso tenemos que tener el ejercicio a mano. Y aquí está planteada la ecuación de Nernst. El potencial de reducción estándar
más R por T, la temperatura, o 310 Kelvin, el número de electrones por la constante de Faraday, por logaritmo natural de la concentración molar de la especie oxidada o aceptor de electrones sobre la concentración molar de la especie reducida o dador de electrones. Esta ecuación nos da un valor de potencial de reducción real de menos 0,313 volts. Lo mismo realizamos para el par redox piruvato lactato con el potencial de reducción estándar de la tabla. Planteamos la ecuación de Nernst y el valor de potencial de reducción real del par piruvato lactato nos da menos 0,166 volts. Entonces planteamos ahora la reacción espontánea. Los electrones van a fluir espontáneamente desde el NADH al piruvato para dar lactato y NAD. El delta E va a ser, como siempre, el potencial de reducción ahora real del aceptor de electrones menos el potencial de reducción real del dador de electrones. Esto nos da 0,147 volts y aplicado en la ecuación para calcular el delta G real nos da menos 6.780 calorías por mol. La respuesta entonces de las opciones múltiples es la B. Recuerden que puede haber, como ya dijimos, pequeñas diferencias en los resultados por la cantidad de decimales que cada uno utiliza. Bueno, continuamos con el ejercicio 24, que dice, en condiciones estándar, el potencial de reducción del par NADH es igual a menos 0,320 volts. Este valor ya lo hemos visto reiteradamente en los ejercicios y también lo tienen en la tabla en el ejercicio 9. Pregunta, ¿cuál debería ser el potencial de reducción de la sustancia X para producir una diferencia de menos 1,35 kilocalorías mol en la variación de energía libre al reducirse en una reacción redox espontánea en condiciones estándar? Aquí tenemos las opciones múltiples. Lo que sabemos es que el valor de delta G estándar es menos 1350 calorías mol. Esto lo calculamos y lo sabemos del enunciado. Sabemos que el delta G es una igualdad con menos el número de electrones que se transfieren por la constante de Faraday por el delta E estándar. Por lo tanto, aquí nuestra incógnita es el valor de delta E estándar. Despejamos el valor de delta E estándar y nos da 0,029 volts. Ahora tenemos el valor de delta E estándar. Sabemos que el delta E estándar es igual al potencial de reducción estándar del aceptor menos el potencial de reducción estándar del dador. Y eso en este ejercicio va a ser igual a 0,029 volts. Acá la incógnita es el potencial de reducción estándar de la sustancia X. Como dice en el enunciado que la sustancia X se reduce, vamos a considerar que es el aceptor de electrones. Por lo tanto, esta va a ser nuestra incógnita. Despejamos este potencial de reducción, nos queda 0,029 volts menos 0,320 volts y el valor es menos 0,291 volts. Esto resulta de hacer este despeje acá. Y despejamos X. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B.